Bueno, bienvenidos a un nuevo año de Catecismo y estas lecciones de la historia de la salvación a través de algunas historias en la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Empezamos obviamente con la creación en Génesis y la importancia de todo que estos tres capítulos nos enseñan. Que Dios creó a todos y especialmente hombre y mujer, a nosotros para tener una relación con Él, y hombre y mujer para entender que necesitamos de otros y no somos suficientes nosotros mismos. Y quiero enfatizar en esta lección la importancia de esos tres capítulos de Génesis, entre esas dos lecciones, porque esos tres capítulos tienen muchas verdades que son fundamentos de la fe católica. Pues vamos a estudiar un poco de estos a través de estas dos lecciones de Génesis y creación y la caída. La primera es obviamente la existencia de Dios. La Biblia confirma la fe cristiana en un Dios y en el segundo lugar que Él es el creador. Obviamente podemos entender la creación en diferentes maneras, o es decir, más profundamente, pero el hecho es que Dios es el creador y necesitamos aceptar esto. Y también la alianza con Dios, porque fuimos creados para la relación familiar con Dios, como se ve por la presencia íntima de Dios en el jardín. Toda la creación existe como el escenario de esta relación de amor entre Dios y nosotros. También entendemos por este relato la diferencia en los sexos y el matrimonio. Dios crea al hombre como hombre y mujer y les ordena que sean fructuosos y se multiplican. Los hombres y las mujeres son diferentes pero compatibles. Su vínculo es tal que prácticamente comparten la misma carne y huesos. Y su relación está destinada a ser por encima de todo fructuosos. Dios quiere que más seres humanos comparten la relación íntima para la cual fuimos creados. Vemos también en estos relatos una visión de la iglesia. En relación entre Adán y Eva, entre el hombre y la mujer, su unión es profundamente íntima. Pero es una reflexión solamente de la relación entre Cristo y su iglesia, entre Dios y los hombres. Y esa relación es colectiva, no meramente individual. Es decir, la humanidad es uno en Adán, la cabeza de la humanidad. Y es nuestra unión con Adán en su cuerpo es porque compartimos el pecado. Y Cristo es la cabeza del cuerpo místico de la iglesia, y los que somos partes de Cristo compartimos en la gracia. Tenemos también la dignidad del trabajo. La jubilación es una invención moderna. Dios nos creó para trabajar. La dificultad obviamente es a causa de Adán, el trabajo es más difícil, pero nuestra dignidad es en el trabajo que podemos y debemos hacer. Vemos también el origen divino de la ley. Estos capítulos de Génesis nos enseñan que hay cosas que no debemos hacer. Y vemos también que Dios es el supremo dador de la ley. Y finalmente, por esta lección, tenemos la propia voluntad, la voluntad libre. No habría razón para dar una orden o prohibir acciones si no fuera posible elegir. La voluntad libre es necesaria porque sin esta voluntad no podemos amar, porque el amor es un acto de la voluntad.
Vamos a continuar en esta lección estudiando un poco más la creación y la revelación divina a través de las preguntas en nuestro catecismo. Di el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, vamos a comentar en este credo, en toda esta primera parte del catecismo. Pero podemos preguntar, ¿por qué estudiamos el catecismo? Religión es una relación con Dios, ¿no? Es una relación con Dios, y como cualquier relación queremos conocer al amado mejor. Eso es porque estudiamos nuestro catecismo. Queremos saber más de la persona que amamos, y no estamos aprendiendo hechos en el catecismo, más que lo que estudiamos es una persona, o más correcto, tres personas divinas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Él nos ha revelado sobre quién Él es y cómo vivir esa relación con Él. ¿Quién es Dios? Dios es el Ser Supremo, quien nos creó y nos ama. Supremo significa que no hay nadie más grande. Dios es el más grande que cualquier otra cosa. Él es infinitamente perfecto. Dios es espíritu, es decir, un ser con intelecto y voluntad, pero sin cuerpo. El intelecto o mente es como pensamos y recordamos, y la voluntad o corazón es el poder de elegir y amar, que tiene también los ángeles con nosotros y con Dios. Dios, siendo infinitamente perfecto, es absolutamente uno, la verdad misma, la bondad misma y, con el entendimiento clásico, la belleza. Dios es también absolutamente inmutable. La naturaleza divina no puede cambiar. Dios tomó para sí nuestra naturaleza humana en la encarnación, pero eso no produjo ningún cambio en su naturaleza divina. También entonces Dios es perfectamente bueno. La bondad es tener todas las perfecciones que corresponden a la naturaleza de una cosa, y en su naturaleza divina, y Él tiene toda esta perfección, y por lo tanto Él es bondad misma. Dios también es bueno moralmente, es decir, santo. Su voluntad es la norma moral, y por lo tanto no tiene pecado ni impureza moral. Y la bondad de Dios se manifiesta también en su benignidad, es decir, en que comparte ese bien en la creación. Dios no tuvo principio y no tendrá fin, es decir, Él es eterno. Y como humanos experimentamos el antes y después en el tiempo, porque experimentamos el cambio, porque el tiempo es la medida del cambio. Pero la naturaleza de Dios no cambia, y Él no experimenta el tiempo como nosotros. Esto confunde a algunas personas. Piensan que porque Dios sabe lo que haremos, que Él nos hace hacer estas cosas, pero esta objeción no es lógica. Ver que algo suceda es diferente de hacer que suceda. Dios está en todas partes también. Él es omnipresente. Es más correcto decir que no hay ningún lugar fuera de Dios, porque no hay nada que existe más allá
de Dios. Dios puede hacer cualquier cosa también, es decir, Él es omnipotente. Dios tiene poder sobre todo porque Dios creó todo. Lo único que Él no hará es forzar a sus criaturas con voluntad libre, es decir, ángeles y humanos, a actuar de cierta manera. Él elige de respetar su voluntad libre. Dios lo sabe todo, es decir, es omnisciente. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro porque Él es eterno. Él no está limitado de tiempo como nosotros. Dios es infinitamente justo y misericordioso, y Dios es amor. Él nos creó para mostrar su bondad y compartir su amor con nosotros. ¿Cuántos dioses hay? Solo hay un Dios. Pues en el pasado algunas personas honraban cosas que pensaban que eran dioses, pero solo hay un ser supremo, es decir, un solo Dios. Las cosas que la gente adoraba como dioses se llaman ídolos o dioses falsos. Y estos son demonios que querían ser adorados como si fueran Dios, como dice San Pablo. La idolatría no es ateísmo que niega que Dios o los dioses existan. Si bien decimos adorado en tiempo pasado, eso no significa que los ídolos todavía no sean adorados ahora. Hay, por ejemplo, un creciente culto a Nuestra Señora de la Santa Muerte, una parodia demoníaca de Nuestra Señora de Guadalupe, que está creciendo en popularidad entre los mexicanos. Dios es el ser supremo y solo puede haber un ser supremo. ¿Cómo aprendemos acerca de Dios? Aprendemos acerca de Dios a través de su Santa Iglesia. Debido a que Dios es amor y Él nos creó para compartir ese amor, el hombre tiene un anhelo innato de Dios y entiende en su corazón que hay un gran deseo por algo más allá de sí mismo. Sin embargo, Dios se ha revelado al hombre comenzando con Adán y Eva en Edén, y a través de profetas y muchas otras maneras, hasta que se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, y nos reveló todo de Dios. Jesús enseñó principalmente a los apóstoles, y ellos fueron los primeros obispos. En el nombre de Jesús, la Iglesia Católica nos enseña lo que Jesús enseñó. El ejercicio de la autoridad docente de enseñar de la Iglesia se llama el magisterio de la Iglesia. En la historia temprana de la Iglesia, algunos hombres santos escribieron libros inspirados por el Espíritu Santo, y la Iglesia Católica los reunió para formar